Y estamos grabando de vuelta en el podcast de Jaime Ferraro, que se ha estado tomando algunas vacaciones porque Jaime Ferraro no sabe organizar muy bien su tiempo. Pero ya estamos de regreso con Marco Avilés, que es periodista y escritor. Y, y conversamos hace unos días, Marco, yo te escribí rápidamente porque estábamos viendo, ¿no?, ese debate en la tele de eh, Rospigliosi y Jaime Chincha y una chica que no recuerdo su nombre y otra persona más que hablaban sobre racismo y, ¿no?, a raíz de la frase de María del Carmen Alba. Y me llamó la atención, ¿no? Siendo tú también, tú y muchas otras personas, ¿no? Figuras que están presentes en los medios de alguna manera para hablar de estos temas. Ese debate en particular me pareció que era como si, no sé, es como volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Como cuántas veces se va a volver a cometer el error de poner a personas que no representan para nada el debate eh, a hablar después de cosas que no necesariamente les alcanzan como para hablar de ellas, ¿no? No sé si es un poco temprano, entonces todavía estoy un poco enredado también, pero bueno, muchas gracias por estar acá. Y, a ver si podemos conversar un poco de eso nosotros, ¿no? Sí, no, claro, gracias por la invitación. Y mira, acá son las 10 y sigo igual, así medio adormecido todavía. Sí, pues tú estás en Bolivia, ¿no? Ahí para que la gente, estás ahí de tour. Estoy en Bolivia hablando desde el futuro. En muchos sentidos, mira, Bolivia parece, o sea, es una ciudad, La Paz y el Alto como futuristas, ¿no? Porque ves pues este fenómeno de por ejemplo, la burguesía indígena acá, que han creado toda una ciudad del Alto, ¿no? Con estos edificios muy llamativos llamados los cholets. Ujú. Am, Eso es muy interesante como para ver en qué situación está el Perú en estos temas, ¿no? Ajá. O sea, algo de eso he visto alguna vez de los cholets, ¿no? Que son como estos edificios con colores, ¿no? Y que representan una estética, bien particular. Cuéntanos un poquito, un poco más de eso como para contextualizar. O sea, cuando dices burguesía indígena, ¿a qué te refieres exactamente? Sí, mira, en Bolivia hubo estos movimientos muy fuertes, ¿no? La guerra del gas se llaman, ¿no? En que movimientos indígenas, ¿no? Lograron sacar gobiernos a principios de este siglo. Y esto viene de décadas de luchas sociales, ¿no? Y fue el momento en que concluye con la llegada de Evo Morales al poder, ¿no? Y Evo Morales lo que hace, entre otras cosas, es mover a muchas figuras indígenas hacia el poder y crea todo un camino para, de cierta manera, incorporar a las personas indígenas, aymaras y quechuas, a sitios de poder, pero también les da acceso a entrar a la economía de una forma mucho más fuerte, ¿no? Y entonces lo que ocurre en ciudades como El Alto, que está al costadito nomás de La Paz, está arriba, ¿no? Que esta era una ciudad un poco, poniéndolo en términos tipo Lima, vendrían a ser como estas partes de la ciudad que se construyen a través de las migraciones, ¿no? Mucha gente llega a la ciudad y empieza a ocupar esta zona. Y lo que ocurre más o menos desde esa época hacia adelante es que las comunidades indígenas, con mayor acceso a la economía, sin el racismo clásico anterior, eh, pues mueven mucho dinero, empiezan a mover mucho dinero. Y una de los íconos de esta nueva forma de, de ser indígena en Bolivia, que es tener mucho dinero, manejar dinero, además de tener estas organizaciones, es pues esta posibilidad de poder mostrarlo, ¿no? Y los cholets son estos edificios de 3, 4 pisos que son, o sea, tienen esta forma de negocio, ¿no? Los primeros pisos pues tienen como salas de reuniones que se alquilan, negocios, etcétera, y al final, en la última parte, hay un chalet de 2 pisos donde viven los dueños, ¿no? Y son muy coloridos, ¿no? Son muy coloridos y están, de hecho, tejidos con la estética de la cultura tiahuanaco, estética quechua, aymara, ¿no? Y hay arquitectos muy conocidos acá. Pero entonces, bueno, finalmente, como para ir redondeando esto, ¿no? Es cuando se habla, por ejemplo,
de movimientos indígenas, de formas de ser indígenas en Bolivia, dentro del neoliberalismo, ¿no? Dentro de este siglo, se empieza a hablar de esta burguesía indígena. O sea, personas Claro. indígenas que tienen mucho dinero, que mueven la economía, además de acceder al poder, etc. Y esto es algo que, por ejemplo, en el Perú, como fenómenos colectivos, no se nota, ¿no? En el Perú lo que sentimos cuando estamos viendo siempre la relación entre el Estado y la sociedad con las comunidades indígenas es una situación más de, como de opresión, ¿no? Y tenemos estas comunidades de Bagua, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó, ¿no? El Estado reprime, o cuando hay protestas contra mineras y el Estado reprime y las comunidades también como responden y violencia. Una, y ayer precisamente, como un poco en este sentido, yo veía esta publicidad de la empresa Cuna, ¿no? De Ajá. alpaca, de prendas de alpaca, y, me parecía súper interesante cómo estaban ubicadas las personas de esta comunidad indígena, ¿no? Entonces esta empresa trabaja con estas comunidades, hace prendas de alpaca muy finas, y las publicidades tienen estos modelos, hombres, mujeres que están posando con las prendas, y las personas de la comunidad están un poco como de forma decorativa, al costado, atrás, al fondo. Esa es un poco la diferencia que yo encuentro entre lo que ocurre en el Perú con lo que ocurre en Bolivia. Mm. En Bolivia tienes desde el presidente, canciller, ministros, funcionarios indígenas en el poder, moviendo las cosas, empresarios, ¿no? Esta burguesía que te digo. Pero en el Perú estamos un poco como lo que plantea esta telenovela de Eduardo Adriancén, ¿no? Como el último bastión, el país más relegado, incluso en estos temas. Pero, mira, me llama la atención lo que dices, me genera algunas dudas. Yo tengo entendido, a ver, ya me corregiré si me equivoco, que en Bolivia lo que prima es, cuando tú hablas de indígenas, ¿no? O sea, o de lo indígena, ¿no? Lo que prima es la nación Aymara, o sea, es la gran mayoría. Eh, mira, cuando el Estado se transforma en este Estado plurinacional, reconocen alrededor de 34, 36, no recuerdo bien el número, naciones indígenas, ¿no? Las mayoritarias, las más fuertes son la Aymara y la Quechua. Y en términos de porcentaje, en los censos, cuando la gente se autoidentifica, más o menos el 50% de personas se autoidentifican indígenas en Bolivia. En el Perú estamos por 24%, ¿no? 24, 25%. Claro. Eh, Porque, uh-huh. o sea, porque eso me imaginaba que es determinante, ¿no? O sea, al tener como una mayoría, ¿no? Es como, o sea, es como más fácil generar como una hegemonía hacia eso, ¿no? Y dar los pasos. Y yo siento que en el Perú todavía hay, como tú dices, mucha gente que no tiene muy claro cómo identificarse o se identifica a veces con vergüenza o se identifican también, bueno, mucha gente que no, ¿no? Y que sí está reivindicando sus orígenes, pero que todavía no puede sentir que sea tan grande como para que pueda voltear un poco la torta, no sé si es que cabe decirlo de esa manera. Es tal vez nuestro exceso de diversidad lo que nos todavía nos impide asentarnos con una identidad más colectiva. Sí, definitivamente, ¿no? Mira, en Ecuador, la población que se autoidentifica indígena es incluso menor. Sin Ajá. embargo, el movimiento indígena que se ha visto recientemente, ¿no? Que ha como puesto al gobierno contra las cuerdas y lo obligó a negociar una serie de cosas, es muy fuerte, ¿no? La organización indígena es muy, muy fuerte. Lo que yo creo que ha pasado en el Perú es que, sin haberlo visto de esa manera, lo que hemos visto en las últimas décadas y a lo largo de todo el siglo XX principalmente, ¿no? Ha sido una represión constante, muy, ¿no? Continua sobre la población indígena, ¿no? Y represión y violencias de diferente tipo, ¿no? O sea, la represión directa
Bagua, ¿no? Lo que se ve en las Bambas, en fin, ¿no? En estos conflictos, esa es la forma en que el Estado se relaciona con la población indígena, ¿no? Más allá de quién tenga la razón en estos conflictos específicos, ¿no? Pero tú dices, indígena Estado en el Perú, represión. Claro. Pero la otra forma, Jaime, es mucho más sutil y normalizada, ¿no? Y tiene que ver con cómo el Perú, ¿no? Se ha convertido a lo largo de la República en un país, yo diría, como enfermamente centralista, ¿no? Terriblemente centralista, donde una sola ciudad, Lima, tiene el 30% de la población, ¿no? Y este es un fenómeno republicano, ¿ya? Lima era una ciudad con mucho poder, pero pequeña durante la colonia. No tenía estas dimensiones. Pero entonces, ¿qué pasa con la gente que migra, no? Migran por pobreza, por oportunidades, acceso a trabajo, por la violencia en los años 80, ¿no? Huyendo del terrorismo. Son personas que se desarraigan de sus zonas de origen. Incluso ahí puedo mencionar a mi familia, también es una familia migrante que llegó a Lima a principios de los años 80 y nos desarraigamos, o sea, dejamos nuestras casas, o sea, todas las cosas para empezar desde cero, ¿no? Pero lo que te impone Lima, lo que te impone las ciudades en general, cuando tú eres una persona quechua, aymara, shipibo, coniva, amazónica, etcétera, son varias cosas, ¿no? Primero, esto, el traslado. Luego, tienes que hablar español, dejar de hablar tu idioma, quechua, aymara, etcétera. Y mucho más sutilmente te impone la identidad mestiza, ¿no? Claro. O sea, y esto no quiere decir, cuando muchas personas se identifican mestizas, no quiere decir que sus abuelos o sus papás eran de diferentes etnicidades tipo blanco o indígena, sino simplemente a veces se identifican como mestizas porque mestizo tiene mucho mayor prestigio en una sociedad como la peruana, ¿no? Entonces, lo que ves, y con esto termino, ¿no? Entre finales del siglo XIX y el momento en que vivimos ahora, la población indígena en el Perú se ha reducido de una manera dramática, de 60%, fines del siglo XIX, a 24%. Y esa reducción tiene que ver con esta imposición del mestizaje como identidad nacional, ¿no? Y digo imposición porque cualquier persona puede tranquilamente decir, oye, mis ancestros eran de diferentes etnicidades, ¿no? Y yo soy mestizo, ok, pero la otra parte, lo que te digo, es esta vergüenza ¿no? de ser indígena que lleva a los padres, a los niños a identificarse como mestizos para no, digamos, para cerrar su identidad indígena. Ese es el problema, uno de los problemas dramáticos en el Perú, a diferencia de lo que vamos a ver en Bolivia, ¿no? Claro, claro. O sea, tú cuando dices esa reducción del 60 al 20 y algo por ciento, estamos hablando de la autopercepción, ¿no? De cómo la gente se identifica cuando lo dicen, ¿no? Porque como dices, no necesariamente es porque ya haya habido un proceso de mestizaje, por así llamarle, sino Claro, porque la gente se identifica de esa forma, ¿no? Me hace claro. recordar un poco lo que una de las cosas que dijo Rospigliosi el otro día en el debate, que me pareció súper fuerte, que me llamó la atención, ¿no? Cuando lo que se percibe como aspiracional, ¿no? Cuando él decía, por ejemplo, habló de la ministra, de la ex ministra Betsy Chávez, y decía, se llama Betsy, ¿no? Como, y no me acuerdo qué otro nombre utilizó, pero creo que también un nombre como anglo, ¿no? Entonces, que Donald, no, Arnold, perdón, que es el hijo de Castillo. el hijo de Castillo, ¿no? Entonces, y lo plantea como algo aspiracional, como planteando el mestizaje como lo deseable, ¿no? Porque lo que quisiéramos todos es estar diluidos en una masa, no sabría cómo decirle, racial homogénea, que desaparezca el problema del racismo sin tener que enfrentarlo, ¿no? Es como que se diluye, o sea, como si el mercado lo eliminara de alguna manera, ¿no? Esa es Totalmente. la impresión que me daba y ¿sabes qué? Me llama mucho la atención cuando veo estos debates sobre racismo
en la tele con personajes como estos, que es como si estuviesen, ¿cómo decirlo? Es como que, es como para, como si hablaran de racismo para minimizarlo, ¿no? Y como para calmar a quienes pueden ser usualmente víctimas del racismo, ¿no? Es como decir, sí, sabemos que este problema existe, pero tranquilos porque nosotros somos los buenos, ¿no? O sea, somos como, podríamos ser racistas, ¿no? Yo podría ser racista, es un poco lo que se dice, pero no, porque el que no tiene inga tiene mandinga y todas estas huevadas que repito, ¿no? Entonces, es gracioso porque es como si no se tuviera muy claro hacia dónde, de dónde desprender la conversación. Y creo que hay un tema con el activismo hoy día, sobre todo a través de redes, que asusta a las personas que son ignorantes al respecto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo este debate contigo, bueno, no debate, ¿no? Porque es más una conversación, porque precisamente a eso voy. Yo no estoy muy preparado, ¿no? Trato de venir desde la curiosidad y y tú eres una persona que maneja bastante estos temas y yo puedo tener también a veces dudas o cuestionar alguna cosa, ¿no? Pero hay que saber que uno parte pues desde la curiosidad y la ignorancia, ¿no? Porque con cualquier otro tema, pues si alguien llama a alguien que es, o sea, que lo va a discutir, por lo general llama, no necesariamente un especialista, por lo menos alguien que lo maneja, ¿no? Y me sorprendió mucho que llamaran a una chica rubia, ¿no? Este, eh, para que, porque no sé, por ejemplo, está este señor Nugent, que ha escrito también sobre racismo, ¿no? Que podría ser también una perspectiva interesante, pero siempre como que hay que contrastarlo, ¿no? No es como para, es como si la conversación es para que todos estemos de acuerdo en que todo está bien, y pucha, qué malo es el racismo, felizmente no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú por qué crees que, que están tan alejados de la percepción más precisa del racismo y del fenómeno? O sea, por miedo, solamente por ignorancia, eh, ¿cómo, Sí, cómo lo ves? sí, mira, es interesante esto lo que mencionas de las redes, y mira, participo más o menos activamente en redes, y siempre llego a esta conclusión o sea, porque es como un pico, ¿no? Las redes te van envolviendo en la discusión, mientras más polémica, mientras más antagónica, más tiempo inviertes allí. Y llego a la conclusión de que no se puede discutir temas complejos en redes sociales. Lo que puedes hacer es compartir alguna cosa, una denuncia, en fin, algo un poco de eso, pero la discusión tiene que estar, y discusión en el sentido como mucho más amplio de aprender, ¿no? De contrastar, etcétera, tiene que estar fuera de las redes. Ahora, claro, no todas las personas activistas tienen acceso a medios de comunicación porque precisamente pues, no las conocen, no las invitan, les tienen miedo, qué sé yo, ¿no? Pero, por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué tienes una mesa con tantas personas eh, de un solo perfil, ¿no? Un perfil más o menos parecido. Podrían ser como blancas todas, o no, blanco-mestizas, como se dice en el activismo también. Mira, hay un tema que me parece crucial, que es qué cosa entendemos o qué cosa entienden las personas por racismo, ¿no? Y esto es algo que me parece que se debería discutir y aprender y entender, en todo caso, en las escuelas. De manera que cuando la gente sale de las escuelas ya sabe qué cosa es y qué no es, ¿no? Las sutilezas, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo noto es que lo que estamos viendo es la evidencia de nuestra ignorancia estructural sobre el racismo, ¿no? Todos salimos de las escuelas. Yo, Jaime, cuando he egresado de la escuela, incluso en la universidad, te digo, no se hablaba de racismo, no, se pasaba nomás, o se mencionaban cosas muy puntuales, ¿no? Entonces, eso, eso por un lado, que podría ayudarnos a entender esta como ignorancia o inocencia. Lo otro es cuando tú te das cuenta de que muchas personas piensan que el racismo es el insulto, ¿no? Y yo te digo, oye, negro de mierda, cholo de mierda, indio de mierda. Muchas personas piensan que eso es el racismo. O, en todo caso, piensan que el racismo es Hitler, ¿no? Hitler, ok. Y no se ve la real dimensión del racismo como o sea, es una forma de organizarnos en la sociedad. O sea, y esto está más allá de la voluntad de la gente, ¿no? O sea, tú
cuando insultas, tú tomas la decisión de insultar, pero tú no tomas la decisión de ser blanco y tener mayor privilegio. Eso está más allá de tu voluntad. Entonces ahí es cuando vemos esta dimensión estructural, ¿no? Y vemos el racismo como esta forma que nos va organizando a lo largo del tiempo para que ciertas personas blancas tengan mayor privilegio. Entonces, a lo que quiero llegar es que en este punto, cuando las personas blancas en el Perú tienen acceso a los medios de comunicación, a conducir programas, a ser panelistas, etcétera, deben llegar más preparadas para ser conscientes de cuál es su posición en esta pirámide de privilegio, ¿no? Y entonces, cuando tienes a 3 o 4 personas blancas hablando de racismo desde la desinformación, lo que vas a tener es una ridiculización del problema y una actitud que a mí me parece como muy jodida, ¿no? Que es esta suficiencia, ¿no? Cuando tú dices, bueno, yo no soy racista, ¿no? Porque en mi casa, la chica, entre comillas, ella se sienta a comer conmigo y bueno, ultra democrático, ¿no? Entonces tienes esta ridiculización, ¿no? Y para comenzar, como lo decía en otro espacio, 4 o 3 personas blancas en un set de televisión hablando de racismo es una evidencia de lo profundo del racismo en nuestro país, ¿no? Porque tú puedes tener especialistas, mira, especialistas desde la academia, como mencionaste a Willy Nuen, tienes a Coqui Bruce, ¿no? O sea, gente que ha estado trabajando y moviendo este tema desde su posición durante años, ¿no? Pero también hay personas que hablan de racismo desde la experiencia, ¿no? Y ese es un conocimiento complementario, adicional, sumamente importante, que suele ser despreciado en los medios, en la tele, en la prensa, ¿no? Para hablar de racismo, necesitas tú conocer esas experiencias, ¿no? Y esas experiencias a veces son como sumamente dolorosas y te incomodan, ¿no? Claro, Como, por por eso no ejemplo, los invitan, ¿no? Por eso no los invitan, porque de alguna manera yo siento que es como lo que dice María del Carmen Alba, ¿no? Que dice, nosotros somos un congreso que no incita a la lucha de clases, dice, ¿no? Y yo creo que en esos espacios sienten que cuando le dan voz a las posiciones más confrontacionales, digamos, con el tema, ellos están ejercitando esa lucha, ¿no? O sea, yo siento que tal vez si no te invitan, por ejemplo, a ti o a otras personas que tienen un discurso más confrontacional para acercarse al racismo, es por eso, ¿no? Es porque sienten que al validar tu discurso, lo que hacen es validar el conflicto, entonces crece en el conflicto, ¿no? Cuando lo que hacen simplemente es ignorar el conflicto y por eso crece el conflicto, ¿no? totalmente. Y por eso, mira, es importante que entendamos, eh, o sea, la función de la ignorancia, ¿no? O sea, cuando las personas con poder son ignorantes, la ignorancia se vuelve sumamente peligrosa, porque esa ignorancia se vuelve un instrumento, ¿no? Cuando tú desde el poder dices, yo no veo colores, yo no veo razas, yo no veo clases, todos son iguales para mí, y luego tú tienes que, ¿no? diseñar políticas públicas. O sea, esas políticas públicas van a estar como diseñadas con todos tus sesgos, y entonces ahí es el problema, ¿no? Ahí yo creo que esa es una de las cosas, una de los nervios de por qué el Perú está como está en estos momentos, ¿no? Gente como ejerciendo la ignorancia como una herramienta política. Claro, claro. Desde el lugar en donde quedan, muchas veces no saben qué hacer con ese poder porque ni siquiera son necesariamente conscientes de que lo tienen, ¿no? O sea, o de por Totalmente. qué lo tienen. Creo que, claro, cuando tú cuestionas eso, la gente dice, ¿qué? ¿Debería yo renunciar? O sea, ¿debería, por ejemplo, Jaime Ferraro salir de este podcast hoy día y dejarle mi lugar para esta conversación a otra persona? Es que eso es lo que la gente oye, ¿no? Que yo creo que, obviamente es la ignorancia, no lo justifico, pero creo que, por ejemplo, cuando Jaime Chincha cuenta la experiencia con esta mujer que trabaja en su casa y dice, no, yo me siento, o sea, él lo hace o sea, fácil, tienen una relación totalmente horizontal en lo que les compete, ¿no? Y fácil, él es, no sé, pucha,
el pata fácil se esfuerza y hace lo mejor posible y la relación es buena, ¿no? Y no hay ningún tipo de abuso, sí, ¿no? Pero no importa, pues no, no pasa por eso, ¿no? Yo siento que hay como mucho desconcierto con respecto al rol simbólico, ¿no? De estos lugares, ¿no? O sea, de lo que, por ejemplo, mira, yo te contaba hace un rato que pensando en la conversa anterior que tuvimos en este podcast, este, yo me había ido dando cuenta porque una chica, por ejemplo, una chica que le apodan la Negra Valencia, que es música, y yo no la conozco, pero tengo muchos amigos en común, alguna vez le he saludado, muy simpática, muy talentosa. Ella escribió un comentario en la entrevista anterior que tuvimos, donde decía, muchas veces los chicos blancos no se dan cuenta, piensan que no hubo necesariamente estas situaciones racistas en su colegio, pero es porque no se dan cuenta de que muchas veces esas situaciones tienen un componente racista. Yo recordaba muchos eventos racistas de mi colegio, por supuesto que sí, mi colegio es un colegio donde eso pasa mucho, pero, pero luego me di cuenta que había un montón de otros eventos que yo no los había leído de esa manera, ¿no? Y que mirándolos en retrospectiva, solamente por el lugar simbólico que muchos de los protagonistas tenían, ya representaban actos de racismo, conmigo mismo, a mis amigos, ¿no? Entonces, yo siento que pasa mucho eso, ¿no? Que la gente, como hoy día vivimos sobre todo en las redes, en un ejercicio constante de reafirmación de nuestra identidad, ya sea por dónde nos paramos, qué pensamos, a quién apoyamos y ¿no? Lo que fuera, este, la gente no entiende cuál es ese peso simbólico, ¿no? Es como cuando se habla, por ejemplo, de Castillo como el presidente profesor, el presidente campesino, ¿no? Y la gente te dice, no, pero es un tal por cual, o ahora, qué sé yo, un corrupto, lo que fuera, y es como, no, es que son las dos cosas, puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Una cosa es el símbolo y otra cosa es la realidad. No sé por qué, tal vez, no sé si vivimos en una sociedad en exceso pragmática o si es lo que nos conviene, pero por qué decidimos ignorar ese aspecto simbólico tan grande, ¿no? Porque hay ignorancia en cuanto a no saber, pero hay una ignorancia, hay una voluntad de ignorar también, ¿no? Hay una voluntad de negar. Este, estos fenómenos, no sé, y supongo que es cosa de irlos revisando, de ir mirando hacia atrás, pero yo creo que la gente siente que en el momento que miran hacia eso, tienen que renunciar a sus privilegios, ¿no? Y porque hay una parte del discurso que sí sostiene eso, que no es la predominante, pero hay una parte del discurso reivindicativo que sí sostiene la renuncia de los privilegios, ¿no? Tú cómo, no sé, cómo ves ese miedo. Sí, mira, las demografías entre Estados Unidos y el Perú son diferentes, ¿no? En Estados Unidos hay una gran población blanca, mayoritaria, ¿no? Ajá. Y mira, cuando mataron a George Floyd y hubo todas estas movilizaciones, empezaron a ocurrir una serie de cambios y discusiones dentro de las empresas, ¿no? Y en Estados Unidos ya había como lo que llaman una industria de la diversidad, ¿no? Esto de que pasa algo en tu empresa, ¿no? Un acto racista, discriminatorio, alguien se queja, ¿no? Empieza a comentarse y tú lo que hacían las empresas es, ok, voy a contratar una consultora para que a la gente, ¿no? Nos enseñen, nos eduquen, en fin, nos confronten. Lo de George Floyd ocurrió, creo que lo que hizo fue como poner otro peldaño más en la evolución de la discusión. Entonces, muchas empresas lo que hacían era ya no solamente contratar consultorías de diversidad, sino ir, por ejemplo, directamente a cómo está compuesta nuestra organización, o sea, quiénes abundan acá y quiénes faltan, ¿no? Ujú. Entonces, no eran, lo que yo he visto de forma directa, por ejemplo, empresas de comunicación y tal, ¿no? Es como, no era necesariamente que despedían gente blanca para traer a gente negra o latina, sino los puestos nuevos, ¿no? Tenían que ser ocupados de otra manera, ¿no? Por gente que no estaba, y empezar a valorar también las experiencias de las personas negras y latinas, a diferencia de las personas blancas, ¿no? O sea, qué experiencias traen estas personas, además de sus conocimientos, a la mesa, ¿no? Entonces, eso fue bien interesante de ver en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los procesos de contratación. En el Perú,
yo diría en toda Latinoamérica, porque somos países muy similares en esto, ¿no? Los discursos del mestizaje, Jaime, han estado o sea, eh, viajando por toda Latinoamérica durante todo el siglo XX. Es alucinante eso, ¿no? Estoy haciendo mi tesis en parte, de doctorado en parte en eso, ¿no? Sobre eso. Pero entonces en el Perú, por ejemplo, solamente analizando el discurso de Rospigliosi, acá el 95% de personas somos mestizos. Eso es lo que dijo. Y es falso, ¿no? Porque según el censo es poco más del 50%, ¿no? Personas que se identifican mestizas. Pero cuando una persona dice todos somos mestizas, yo no veo diferencia, yo voy a contratar a la gente más capaz, ¿no? Así en papel. A la gente más capaz, a la gente con mayores logros, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que como la gente no quiere discutir, la gente con poder no quiere discutir, no quiere ver, no quiere ver un poco las dinámicas, la sutileza de todo esto, pues lo que se reproduce es la homogeneidad, ¿no? Los medios de comunicación son un claro ejemplo de eso, ¿no? Entonces, eh, yo lo que creo que va a ser sumamente importante en este momento, ahora, es que desde los espacios, ¿no?, de diálogo, desde los medios, las personas sean capaces de incorporar a gente a los debates de estas otras, que traen estas otras experiencias y conocimientos, ¿no? Y en el debate político, ¿no? Ahora que hemos pasado, hace unos meses, ¿no? Recuerdo cuando hablaba Alberto Vergara y una serie de personas estaban hablando de, tenemos que crear estos espacios de discusión, de diálogo, traer a figuras políticas para conversar. Yo lo que notaba era que las personas en las que estaban pensando para estos diálogos, para sacarnos de la crisis, eran principalmente limeñas, eran principalmente personas con un bagaje educativo universitario. Y eso está súper bien. Pero en el Perú, y eso lo hemos visto en el Congreso recientemente, no se valora la experiencia sindical, por ejemplo, ¿no? No se valora la experiencia de liderazgo indígena como igual, ¿no? Porque hay un culto a esto de tiene que pasarla para ser líder, para ser una figura política, tienes que tener necesariamente, tienes que maestría o haber pasado por la universidad. Entonces, ¿dónde quedan los líderes indígenas, líderes sindicales en estos grandes diálogos para sacarnos de la crisis? Entonces, no hay, ¿no? Entonces, incluso en esos espacios de discusión, las personas más lúcidas tienen también, o tenemos que también, atrevernos a cambiar nuestras estructuras mentales de cómo debe ser una conversación, ¿no? Y es como que se tuviera miedo a perder lo académico, ¿no? O sea, yo siento que como muchas de estas discusiones hoy en día se polariza todo, ¿no? Entonces cuando tú dices, o sea, yo acá haciendo de abogado del blanco, ¿no? Por no decir abogado del diablo. Este, ¿No? O sea, pienso, ¿no? Porque, mira, el caso de Estados Unidos que decías a mí me llama la atención, porque en Estados Unidos, como tú dices, hay una mayoría blanca, ¿no? Entonces, hay un montón de blancos que escapan al concepto de privilegio, ¿no? En el Perú no es tan así, ¿no? En el Perú es raro que tú encuentres personas blancas que no vivan en situaciones de privilegio, por lo menos relativo, ¿no? Por lo menos relativo a otras personas no blancas, ¿no? No te estoy diciendo que todas las personas blancas tienen un montón de plata ni nada de eso, ¿no? Pero tú sabes a lo que, o sea, tú entiendes a lo que me refiero, ¿no? Pero en Estados Unidos tienes gente blanca con realidades absolutamente precarias, pobreza, falta de educación, e incluso víctimas de discriminación constante, ¿no? Por su condición eh, social, más que nada, donde tal vez, pues claro, el hecho de que sean blancos les puede ofrecer alguna ventaja social, pero que en el macro no les representa ningún privilegio en su vida diaria, ¿no? Entonces, ese personaje, yo entiendo que se sienta excluido cuando alguien dice, no, ahora vamos a darle estos puestos solamente a personas que, ¿no?, que vengan de grupos racializados en esta situación, ¿no? Ahora, estamos también imaginando una situación, o sea, no creo que haya un montón de hombres blancos preparados perdiendo los puestos necesariamente por eso, ¿no? Porque por lo general también tienen otro acceso. En Estados Unidos ahorita es más,
hay falta de gente para trabajar, ¿no? O sea, hay mucha gente que renuncia y no trabaja, o sea, trabajo hay, ¿no? Entonces, ahí sí lo veo, claro, puedo entender la queja, ¿no? Pero en el Perú es un poco ridículo, ¿no? Que alguien diga, ah, no, me van a sacar. Pero creo que responde un poco a eso, ¿no? A mira, justo ayer estaba grabando yo mi otro podcast y contestando algunas preguntas y justo hablaba de esas falsas dicotomías que se plantean muchas veces de las redes, ¿no? Alguien me preguntaba si yo era pro vida o pro aborto, ¿no? Decía, claro, como si esas fueran las opciones nada más, ¿no? Y casi todo, pues, en las redes se reduce a eso, ¿no? Entonces, claro, cuando tú dices, hay que incluir a los dirigentes sindicales, a los dirigentes indígenas, la gente dice, oye, pero este, las personas que con estos títulos universitarios y tal, están más preparados para hablar de eso. Y es como, eso puede ser, para algún aspecto, ¿no? Y además nadie está diciendo que se vayan. O sea, al contrario, estamos diciendo que construyamos ese conocimiento en conjunto, ¿no? Porque además es para que la gente lo vea, lo entienda desde afuera, no es solamente para que ellos escriban nuevas tesis, ¿no? Ni para darle un grado universitario por homologación al dirigente, ¿no? O sea, no es como para que él demuestre que sabe tanto como el otro, ¿no? Sino es para que la discusión sea fructífera. Pero hoy no vivimos pues en una dinámica de discusión constructiva, sino más bien competitiva, ¿no? Entonces es muy difícil que cuando se plantean, no sé, pues protagonistas que van a contrastar, la gente que ocupa ese lugar de poder no se sienta atacada, ¿no? No sé, yo creo que, como decíamos hace un rato, la agresividad de las redes a veces hace que las cosas se perciban así, ¿no? Como que vienen por nosotros, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, they're coming to get us, ¿no? Es esa paranoia ¿no? Yo a veces hago esa broma y digo, cuando venga la revolución, ¿no? Como diciendo, tipo, en algún momento la vamos a pagar, ¿no? Em, Claro. sí, y entonces a mí me llama mucho la atención pensar en lo entrampado que está ese diálogo, ¿no? O sea, en realmente cómo se puede avanzar bajo las dinámicas actuales. Como tú dices, hay que salir de las redes, ¿no? Creo que la gente un poquito se está cansando porque se está dando cuenta de lo estéril. Cada vez más gente se da cuenta que esas discusiones son estériles, ¿no? Y cada vez menos gente pierde su tiempo, creo, ahí. Pero luego también habría que encontrar como un siguiente paso, ¿no? Porque parece que es como que la respuesta a lo confrontacional es ignorar, ¿no? No tanto, pucha, cambiar. Supongo que tendrá que pasar un poco más de tiempo o algo así. Claro, esa es la clásica, esa, si no te gusta algo, pues, si no te gusta este programa, pues apagas el tele, ¿no? Ujú. Claro, Si no te gusta algo, pues simplemente no lo consumes. Y mira, o sea, ¿qué hacer? Ahora, mira, tú sales de las redes, prendes la tele, el dominical o en la noche, y por ejemplo tienes y son detalles, ¿no? A Sol Carreño entrevistando al congresista Anderson, que entró por el partido de Luna, ¿no? O sea, el líder de ese partido es un procesado, ¿no? Por formar parte de esta organización, los gángsters de la política. claro, Y entonces mencionan a Chabelita, ¿no? A Isabel Cortés, la congresista, que quiere está aspirando a ser presidenta del Congreso, ¿no? Y se ríen, porque está esto implícito de que ella no está preparada, ¿no? Y se ríen. Sol Carreño dice, no, pues no está preparada, la gente tiene que estar preparada, etcétera, ¿no? Y se ríen, y se ríen, y entonces yo me pongo a pensar, mira, más allá o sea, tú puedes estar en total desacuerdo con las propuestas de Isabel Cortés, de Chabelita, ¿no? Pero de lo que se están riendo no es de sus propuestas o de su forma de pensar, se están riendo de ella, y se claro. están riendo de una persona que es sindicalista y que dentro del sindicalismo pues ha tenido algunos éxitos, algunos méritos, ¿no? Luchando contra la Municipalidad de Lima, ¿no? O sea, ha hecho carrera ahí. Ujú. Entonces, la cuestión es, o sea, ¿qué tipo de preparación están viendo, valorando y qué tipo de preparación y experiencia no están viendo y no valorando? Obviamente no valoran la experiencia sindical, ¿no? Solamente la experiencia académica. Entonces, sales de las redes con esta violencia, prendes la tele y hay esta otra violencia también, ¿no? Pero acá, yo digo, una periodista no puede hablar
no puede referirse en esos términos a una congresista, o sea, no puedes burlarte, ¿no? De esa manera, pero en el Perú es normal, ¿no? Y mucha gente celebra eso, y dicen, sí, efectivamente, no está preparada. Sí, Pero perdón que te corte, creo que incluso referirse a ella como Chabelita, uh-huh, este, en ese espacio, también ya pues te habla de una perspectiva, ¿no? Porque es como que a Cabero, o sea, un montón entre nosotros le podemos decir Chicken Little, nos podemos reír, pero a la hora que sales en el programa no vas a decir el congresista Chicken Little, ¿no? O sea, claro, en todo caso buscas darle como tú mismo, o sea, por ejemplo, hay un montón de gente que en la calle se refiere a Castillo como el burro de Castillo, pero tú no vas a salir en el programa a decir, el burro de Castillo no fue declarado, es el presidente Castillo, porque te puede parecer un burro, si quieres, no sé, hay claro. mucha gente que se refiere así, pero es el presidente, pues, entonces, precisamente, ¿no? Le da su lugar, es como si a Chabelita se lo quitaran. Ella no es congresista, es Chabelita, que está en el Congreso. Y no está preparada, ¿no? Y si quiere postular, jaja, es un... Claro, claro. O sea, que fácil, yo no sé si, o sea, imagínate que no estuviera preparada, te puede parecer que no está preparada, como Cabero no estaría preparado para ser presidente del Congreso, ¿no? Uh-huh. Pero el tema es cómo lo miras, ¿no? Como dices tú, o sea, ya de arranque es como, ay, por favor, ¿cómo va a estar preparada? No solo no está preparada, es ¿qué va a estar preparada? ¿No? Claro. Si pudiera, ¿no? Y Estamos jodidos. mira, no, estamos jodidos, pero yo creo que sí hay, o sea, a esas alturas de la crisis, ya como estamos en medio del océano y creo que, o sea, ves un poco de tierra en algún lado, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, una de las cosas que, y esto era a lo que quería llegar, ¿no? Era, mira, leyendo esto, la década de la antipolítica, ¿no? De Carlos Iván de Gregori, él analiza los años 90, el gobierno de Fujimori, etcétera, pero leyéndolo desde este momento, es alucinante ver que una de las cosas que pasó en el Perú en los años 90 fue desde el poder, ¿eh? Fue un ataque sistemático a las organizaciones ciudadanas, ¿no? O sea, en esa década lo que hacía el gobierno, entre otras cosas, era impedir que la sociedad se organice. Y ya no solamente sindicatos, ¿no? Sino los movimientos populares, ¿no? Vasos de leche, etcétera, si existían, tenían que ser como en servicio al poder. Pero la gente, los que salimos, los que decimos en los años 90, pues salimos totalmente apáticos hacia formas de organización comunal, comunitaria, ¿no? Entonces llegamos a los años, y como con ese sentido de la política no sirve, la política es una mierda, yo para qué voy a entrar, todo es una basura, ¿no? Y eso, claro, ha ido creciendo en las décadas siguientes, ¿no? Después de Odebrecht y ahora cuando tú ves esta política, lo que pasa es que alimenta esa sensación de que tú como ciudadano no puedes hacer nada contra esto porque esto es demasiado sucio y tú no puedes individualmente como entrar a reformar nada, ¿no? Pero cuando ves qué pasa en Chile, qué pasa en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y Chile, o sea, hay movimiento social, hay organización comunitaria que se vuelve tan fuerte en momentos críticos que logra cambiar las cosas, ¿no? O sea, allá en Chile pusieron en jaque al gobierno de Piñera, la gente en las calles, y en fin, ¿no? Y Por la lo menos historia continúa. patear el tablero, ¿no? Por lo menos patear el tablero, independientemente de lo que pase después. Bueno, en el Perú con Merino hubo este sacudón, pero no fue, como no hay organización, esos sacudones luego pasan y la gente vuelve a sus casas, ¿no? Claro. Entonces lo que creo es, si podemos analizar un poco más es esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación de la ciudadanía, de los ciudadanos y las ciudadanas entre nosotros, ¿no? Hay demasiada desconfianza, pero ¿qué hacemos para volver a confiar, para volver a organizarnos con miras a tener una mayor participación política? Pues no sé, por ahí veo como ciertos caminos, ¿no? En los movimientos indígenas en el Perú, bueno, son movimientos de mucha organización, ¿no? Pero están continuamente, como se les castiga, ¿no? Se les llama terroristas, antiprogreso, de manera que se los ve como, casi como extraterrestres desde la ciudad, ¿no? Pero cuando pienso en movimientos ciudadanos, pienso en movimientos que puedan también como tejerse
que puedan tejer a gente de las ciudades, con gente que está en comunidades rurales, ¿no? Activando, haciendo política allí también, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que la desesperanza, y finalmente, ¿no? O sea, para cerrar esto, o sea, esta desesperanza, esto de que ya no se puede hacer nada, es benéfica para los políticos que están ahora, porque estos políticos, entre comillas, pues son más que políticos, son miembros de organizaciones delictivas muchas veces. Sí, dilo. Entonces, o sea, lo que esta gente no quiere es esa ciudadanía dentro de la política, ¿no? Estas personas quieren seguir, ¿no? Entonces es una Claro. cuestión que hay que ver y ver de qué manera pues empezar a atacar. Y solo para terminar, es como los medios muchas veces validan a los delincuentes haciendo política, invitándolos a las mesas, no para decirles, oye, tú estás equivocado, sino simplemente para darles tribuna. Y en esta guerra cultural, guerra de frentes, es si este delincuente opina como yo, pues genial, que hable y se despache, ¿no? Entonces eso creo que no está bien. Sí, 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 estoy muy de acuerdo. O sea, es como que se instrumentaliza al delincuente simplemente pues porque es como mi delincuente, ¿no? O sea, como que se asume que por sí todo el espacio político ya es corrupto, entonces pues voy a apoyar a los que, mejor, que lo administran hacia mi mayor conveniencia, de alguna manera, ¿no? Es lo que hemos visto en las últimas elecciones claramente, ¿no? De un lado y de otro, pero sobre todo desde el lado que apoya al fujimorismo, ¿no? En el sentido de decir, esta gente que va a entrar es una mafia terrible y cerrón y todo, y es como, sí, pero entonces mi opción es votar por la otra mafia, porque la otra mafia tiene experiencia, ¿no? Es como, entonces sí, me hace acordar mucho, ¿sabes qué? A veces cuando yo veo los periodistas deportivos, que me parece que también representan mucho eso que tú dices. Ayer justo lo hablaba en el otro podcast, que hay muchos periodistas deportivos que son exfutbolistas, pero ni siquiera tuvieron que ser destacados. Es como, ah, tú eras futbolista y no lo hiciste y tienes ojitos verdes para la tele, ¿no? Entonces, y hay gente que en teoría ama el fútbol y dedica su vida a eso y se la pasa hablando del fútbol peruano, que es, o sea, la Liga Nacional es una subrepresentación del fenómeno que en teoría ellos adoran, ¿no? Pero luego se apasionan y hablan de esto como si estuvieran hablando del fútbol, ¿no? Y entonces es como ver, no sé, pues a dos fanáticos de fútbol discutiendo sobre las tácticas de una liga infantil, ¿no? Entonces te das cuenta que se vuelve algo performático, ¿no? Y pasa lo mismo en la política, o sea, al final es performático, es para seguir manteniendo esta lucha de, no, que la izquierda, que la derecha, y eso, claro, así como todos esos representantes de la derecha hoy en día, como muchos de los que estamos mencionando, aparecen y muchos son delincuentes, pero simplemente como pueden. No creo que sea el caso, precisamente, además no para no poner nombres, pero no, tú citabas el caso de Sol Carreño y Anderson. Me parece que hoy día cada vez quedan menos personas que por lo menos uno puede no estar de acuerdo con lo que dicen, pero no los puede señalar directamente y acusar. Son muy pocos, ¿no? Este, pero la gran mayoría sí, y son validados, como tú dices, en los medios, ¿no? Ya se ha vuelto el sistema tan corrupto que es bien difícil participar de ese sistema sin ser parte de la corrupción o por lo menos asociarte a, ¿no? Hablábamos de congresista Anderson que llegó con Podemos y después se peleó, ¿no? Y después se peleó. Pasó, por ejemplo, con Sillonis con el Fujimorismo. Llegó también a la presidencia regional con el Fujimorismo y después se peleó, pero como si hubiesen descubierto pues que sus movimientos son corruptos ahí, ¿no? O sea, porque cuando se unieron, esos movimientos ya eran corruptos, ¿no? Entonces, cuando hablas, por ejemplo, de dirigentes indígenas o dirigentes en otros campos que tienen potencial, que están bien organizados, ¿cómo podrían dar un salto a la política realmente, ¿no? O sea, a la política, digamos, ya representativa electoral, este, sin tener que meterse o sin llenarse de esos vicios, ¿no? O sea, a veces uno dice, ah, no, no necesariamente solo que, ah, este pata es bueno y cómo podría meterse acá sin dejar de ser bueno, sino en ese camino seguirá siendo bueno, o sea, de verdad, ¿me entiendes? O sea, no solo no te van a aceptar, sino que tanto estás tú dispuesto a torcer tu brazo, ¿no? Porque a veces pienso que cuando vemos a los grupos que están fuera, dices,
ahí vemos posibilidad, pues lo vemos desde una perspectiva más ideal, ¿no? Dices, escucha, si esta gente entrara, ¿no? Es como a veces cuando la gente dice, más mujeres deberían gobernar el mundo, ¿no? Porque los hombres son una mierda, ¿no? Y es como, o sea, todos pueden ser una mierda también, ¿no? Entonces, claro, como que solo nos queda depositar la esperanza en quienes están fuera de este circuito tan corrupto, pero realmente tampoco no hay nada que nos garantice, pues, que al entrar no va a pasar lo mismo, ¿no? Porque hoy día quienes representan esas voces, o sea, nosotros hablamos de esto y hay gente que escucha y dirá, ah, pues, pero Guido Bellido, y Vladimir Cerrón, y Pedro Castillo, ¿no? Que pucha, pues, o sea, tampoco es que, o sea, que simbólicamente pueden representar eso, pero mira cómo están dejándole esa imagen por los suelos, ¿no? Entonces, Claro. es un entrampamiento serio, ¿no? Sí, porque, mira, y ahora, dentro de esta decadencia de los partidos, hace poquito renunció, bueno, la votaron, ¿no? Esta ex candidata al Congreso, Zaira Arias, la No, votaron de Perú Libre porque ella denunció que habían falsificado su firma. Y ahora ella, bueno, está como, es no, mucho más vocal hablando de lo que hace Cerrón dentro del partido, que es básicamente pues, una organización súper vertical donde él es el dueño y él hace lo que quiere, ¿no? Pero, claro, o sea, no podemos salvar, no podemos saltar el hecho de que los partidos políticos son organizaciones que no tienen, que no están diseñadas ni están destinadas a trabajar en favor de los intereses de la ciudadanía, ¿no? Son organizaciones como súper privadas y creo que sociólogo Francisco Durán decía, ¿no? Estamos en un momento en que la informalidad y la ilegalidad están en el centro de los partidos políticos. O sea, tienes informalidad, ¿no? Falsificación de firmas, todo eso, e ilegalidad, ¿no? Fuentes de financiamiento. En claro. todos lados, ¿no? O sea, tú ves todos los partidos y entonces está esto del lavado de activos, ¿no? Los cócteles, o sea, está en el centro. Entonces yo creo, ¿No? Así funcionan, ya no funcionan de ninguna otra manera, solo funcionan así. entonces cualquier persona que entre a un partido político con estas características, pues, o finalmente se va a tener que tapar los ojos o va a tener que estar de acuerdo con esa forma de negociar. Entonces, lo que creo es que no se puede seguir haciendo política en el Perú con este tipo de organizaciones, ¿no? La cuestión es que estas organizaciones son las que toman las decisiones y en el Congreso actual y bueno, desde el Ejecutivo lo que están haciendo es tomar decisiones en favor de ellas mismas para poder prolongarse. Entonces, esa prolongación va a seguir si es que la ciudadanía no hace frente, ¿no? Pero la ciudadanía desorganizada, entonces, mira, este grupo de la propuesta, ¿no? Que está recolectando firmas para que se vayan todos, etc. Está haciendo un trabajo súper interesante y tal, pero eh, creo que dentro de la figura, ellos están mostrando a gente que está firmando, ¿no? Gente como visible, ¿no? Tuesta, Luca, periodistas, gente que está diciendo ya que se vayan todos. Incluso en esas muestras como de ciudadanía, también están ausentes las personas de comunidades indígenas, por ejemplo. Es como, la ciudadanía es como todavía es esto que está en Lima. Y uno puede decir, bueno, pues falta recursos, ¿no? Las cosas se mueven en Lima, pero cómo tejes esta cosa destejida si es que no incorporas a estas personas, tú siendo la organización, ¿no? Desde Lima. Entonces yo creo que incluso allí hay estas cosas que se pueden cuestionar, ¿no? Y mejorar en beneficio de O sea, las... como un contrapeso civil significativo, digamos, ¿no? Que desde afuera pueda ejercer presión. Es como un poco lo que se le exige a veces al empresariado, pero que hace todo lo Sí, contrario, digamos, ¿no? sí, ¿No? sí. Me parece que el empresariado debería presionar, ¿no? Y el empresariado es un grupo con poder, ¿no? Con recursos, entonces, sí, pues no podría, ¿no? O sea, en lugar de pasar maletines por debajo, podría decir, oye, ¿sabes qué? A ti ya no te apoyamos, ¿no? sí, Necesitamos una nueva cara, ¿no? En lugar de, ya, pues arréglame el kiosco, ¿no? Tome este maletín, que es sí. lo que suele ocurrir. Quería ir un poco hacia lo que
iniciaba esta conversación, que era la afirmación de María del Carmen Alba sobre el país de indios y de blancos, ¿no? Siempre lo digo con cuidado porque siempre me equivoco y le digo María Antonieta Alba, pero es María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso. Yo te contaba el otro día cuando estábamos chateando que mi novia estuvo trabajando con un genealogista y estaba viendo un tema de mi árbol genealógico y descubrió que yo soy descendiente lejano de Huayna Cápac. Me pareció una locura, muy chistoso como para explotar con el personaje que hago en las redes, y ahí voy a encontrar alguna forma, pero más que nada lo que me pareció locazo es pensar qué loco cómo a veces el privilegio y todas estas cosas van tan atrás, ¿no? Que yo siempre decía, no, eso de que Inga de Mandinga es un florazo, porque si yo no tengo de Sigmund, tengo de Igmar, ¿no? Más así como haciendo referencia a que, pues, en mi sangre yo no veía mayor símbolo de ese mestizaje, pero es muy loco porque encuentro esto, pero luego me explicaban que la realeza inca, ¿no? Se mezclaba con cierta nobleza española o europea o de no sé dónde, ¿no? Y se mantenían ese espacio de privilegio, ¿no? Entonces es como que incluso mi parte de Inga o Mandinga ya viene con privilegio, ¿no? O sea, porque no es como de cualquier persona, sino de un Inca, ¿no? Entonces es Claro, impresionante a veces lo arraigado que está eso en la historia de cada uno y uno no se da cuenta, porque dices, no, bueno, qué sé yo, hace 4 generaciones mis bisabuelos vinieron a Lima, unos italianos que tampoco tenían mayores recursos, ¿no? Este, y uno busca de alguna manera homogenizarse, pero te das cuenta que este tipo de cosas vienen como, o sea, estos sistemas son muy, muy antiguos, ¿no? O sea, por no decir eternos, ¿no? Entonces, claro. a mí me llamó mucho la atención ese dato, me pone en una situación extraña en el sentido que digo, bueno, ya pues, solo lo puedo tomar como anecdótico y gracioso, ¿no? Tampoco es como voy a salir pues ahí, como, ¿te acuerdas de esa mujer Rachel Dolezal que se hacía pasar por negra? Sí, No voy a poner ahora y voy a decir que soy un activista andino, ¿no? Pero creo que sí es como interesante darse cuenta, pues, y tal vez averiguar un poco cómo están construidas nuestras identidades desde nuestras herencias genéticas, tal vez por así llamarlo, ¿no? Creo que es un claro, ejercicio que podría venir bien a todos para entender eso de que el país, pues, de indios y de blancos es un poco una tontería, ¿no? Siempre son ellos y nosotros, como decías tú en la foto de la publicidad. Nosotros validamos esta publicidad y ellos son el adorno que demuestra que somos conscientes con el contexto o con nuestro entorno, pero no mucho más que eso, ¿no? Al final no hay una unión, siempre es de y de, ¿no? No más claro. allá de la palabra indio, ¿no? Que tiene sus propias complicaciones. Sí, mira, en, en Estados Unidos, o sea, hubo un momento, ¿no? En que salen estas figuras, pues, ¿no? Martin Luther King y Malcolm X, y mucha gente decidía como cambiarse de apellido en ese momento. Ahí quisiera, Gente, ahí quisiera negar el apellido de los esclavos, ¿no? claro, entonces la gente se cambiaba los apellidos precisamente porque llevaban los apellidos de los dueños, ¿no? De los esclavos, ¿no? Y Malcolm X era uno de ellos, ¿no? Entonces cuando él le preguntan, ¿y pero tu apellido, no sé qué? Y él decía, no, mi apellido no era mi apellido, era el apellido del dueño, ¿no? De mi abuelo. Por eso yo me lo he cambiado. Entonces, cuando, por ejemplo, se analiza, o sea, se comentan, ¿no? Oye, pero Pedro Castillo Terrones tiene dos apellidos que son españoles, qué mayor signo de que, ¿no? Del mestizaje, etcétera, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente ignora cómo es que hemos recibido estos apellidos muchas veces, ¿no? Porque en las haciendas la gente terminaba llevando el apellido del hacendado muchas veces, ¿no? La vergüenza, ¿no? La castellanización de los apellidos indígenas. Y yo tengo una amiga que es muy activa en redes sociales, Alessandra Justo te, Yupanqui se llama. justo te iba a decir eso, que vi que ella hablaba de eso, de su apellido, ¿no? Que su apellido también había sido oculto, ¿no? Exacto, ella se llamaba Alessandra Guzmán, ese era su apellido, ¿no? Y en un momento, conversando con sus mamás, sus abuelos, etcétera, descubren que el apellido era Yupanqui y que en un momento, ¿no? Una abuela o bisabuela, no recuerdo bien, decidió registrar al hijo
con el apellido Guzmán, ¿no? El apellido era Yupanqui, pero por vergüenza dijo, no, acá se va a apellidar Guzmán. Entonces ahí pasa eso, lo que a mucha gente le ha ocurrido, ¿no? Que llevas un apellido no porque tu padre o tu abuelo era este español, sino por vergüenza o porque llevas el apellido del hacendado, ¿no? Y ahora otra cosa importante es, o sea, la gente, las personas vivimos todo el tiempo mezclando, ¿no? Los españoles que llegaron a las Américas a conquistar eran gente mezclada también, Claro. con, ¿no? Porque había mucha, bueno, para comenzar, España fue, o sea, ese territorio, la península ibérica, estaba ocupado durante mucho tiempo, ¿no? Por árabes, y entonces había mezcla Ujú. biológica, ¿no? Los españoles que llegan no eran como gente pura, blanca, ¿no? Y de igual manera, la gente que estaba acá también era gente mezclada. Pero eso no quiere decir nada, en verdad, ¿no? O sea, Claro. porque hay estas identidades biológicas, ¿no? Que vendrían a ser como utopías, ¿no? De pureza, que existen muchas veces solamente en nuestras cabezas, pero a, tiene mucho más peso y es un peso diferente es la identidad cultural, ¿no? El idioma, la lengua, la historia, la identidad política, ¿no? Incluso a inicios de la conquista hubo mucha violación, muchísima violación. Y Guamán Poma, en sus dibujos, él retrata a los mestizos. Tiene un dibujo increíble, ¿no? Es un arriero español con un hombre indígena que están llevando en unas llamas, están llevando a un montón de bebitos, chiquititos, bebitos los están llevando a la costa, ¿no? Y él dice, estos son los hijos de los curas, los hijos de los curas, los mesticillos le llama él, ¿no? Entonces, en el mestizaje, incluso este componente de violación es muy fuerte, ¿no? Cuando se idealiza el mestizaje, se obvia esa parte de la violencia, ¿no? Tú Y sabes solo para que... terminar, No, perdón, continúa. solo un detalle, ¿no? Es como en esta novela de Rafael Dumet, El espía del Inca, es increíble, ¿no? Y una de las cosas que él hace es describe físicamente a los españoles que llegan, ¿no? O sea, Pizarro era un tipo sin dientes, ¿no? Gente que apestaba, ¿no? Y luego esta gente se unía con adolescentes contra Claro. su voluntad, ¿no? No era, oye, pucha, la celebración, la unión de sangres, era la imposición de- del hombre sobre Claro, las niñas casi. tomando posesión, ¿no? De su nueva tierra, de alguna manera, a través de Exacto. las personas. Sí, tú sabes que yo hago una broma ahora, hago un chiste ahora en mi stand-up, porque el año pasado, bueno, no, en marzo estuve en España y a mí también, y yo ya he vivido en España antes, que eso te iba a mencionar también, que cuando yo llegué a España en el 2008, es gracioso también porque cuando tú dices eso de los españoles que llegaron eran mezclados y cómo el contexto, sumado a lo que decías también, el contexto, cómo ayuda para asentar una narrativa. Que cuando yo llegué a España fue la primera vez que me confronté con esta noción y yo llegué a Barcelona, ¿no? A Cataluña de que a nosotros nos hablaban de España como la madre patria, pero luego cuando tú estabas en España, ninguno de esos huevones quería ser español, solamente los de ciertas regiones. Todo lo demás era, no, yo soy catalán, bro, no, yo soy vasco, no, yo soy gallego. O sea, los españoles son ellos, ¿no? Entonces, es lo caso porque para acá eran los españoles y allá ni siquiera se tenía claro qué cosa es eso, ¿no? O sea, España no es así, pero bueno, lo que te decía es que cuando estuve haciendo show por allá, escribí un chiste que es como una reflexión que también lo estoy haciendo aquí, que yo decía, claro, cuando yo digo que soy peruano, me miran y se sorprenden. Y yo le digo, pero ¿por qué se sorprenden? O sea, ustedes no han estudiado genética, o sea, ustedes creen que pueden ir y conquistar un continente y no va a haber consecuencias, ¿no? Y después digo, claro, yo soy la consecuencia, después paro y digo, no, y a ese chiste lo hago acá en Lima, y digo, claro, los europeos no se dan cuenta que yo soy la consecuencia, aunque en realidad ustedes son la consecuencia, yo soy el ideal. Ellos pensaban, claro, ¿no? Pero igual incluso ese ideal también lo desconcierta, ¿no? O sea, porque la gente, porque es ignorancia al fin y al cabo, ¿no? Esta separación de lo simbólico y lo biológico, ¿no? Que creo que confunde a la gente en este discurso o en esta batalla cultural que tiene que ver con lo racial, ¿no? Sí. Pero
Sí, es desconcertante, es gracioso, pero por lo menos es bueno que se converse, pues, ¿no? Yo creo que, no sé, yo no sé qué es lo que trae una homogenización adecuada y una mezcla más adecuada, digamos, de las identidades. No sé cómo se podría llegar ahí. Creo que el diálogo es importante precisamente porque libera tensiones, ¿no? Demuestra que no es un enfrentamiento, ¿no? Sino que es una construcción en conjunto, en teoría. Pero a veces Sí, sí, ¿no? y yo creo que la democracia se trata de eso, ¿no? O sea, muchas veces se cree que la democracia es, todos tenemos que estar de acuerdo, y a este filósofo Rancière que decía, más bien, no, la democracia trata de que todos estamos en desacuerdo y cómo hacemos para no matarnos entre todos, y más bien como movernos, ¿no? Ujú. Yo quería como, estaba pensando en esto, lo de la genealogía, lo que dices, ¿no? Y me pongo, claro, la genealogía es un pasatiempo es un pasatiempo de las élites, ¿no? Porque son ellas las que pueden rastrear y tienen el tiempo además de rastrear, pero, y siempre el rastreo, ¿ah? Y esto pasa con mucha gente que rastrea, por ejemplo, apellidos quechua, ¿no? Y siempre llegas a una figura de élite también indígena, ¿no? Ajá. Eh, Está una socióloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Ella rastreó su apellido y llegó precisamente a una figura de la élite, ¿no? O sea, no puedes llegar a un campesino, ¿no? Como que trabaja el día a día porque no funcionan así las cosas. Es como la reencarnación, es como la reencarnación. Siempre es la reencarnación bien importante, nunca eres la reencarnación de nadie, Exacto, sí. ¿no? Cuando hacen las vidas pasadas y eso, ¿no? Sí, pues es que es hasta el final, no sé, pues pensamiento mágico, supongo, voluntad, ¿no? Es como ¿sabes qué? Eso que dices de lo de las élites y la genealogía es bien chistoso. Sí, mi novia que es, bueno, ya por otras razones personales está muy interesada en la genealogía, pero estuve viéndolo un poco de cerca porque hay unos cuantos genealogistas en el Perú que hoy en día están muy, muy ocupados porque existe mucha gente con plata tratando de sacar pasaportes europeos, pues porque como el comunismo les va a quitar sus cosas, Mm, están corriendo para huir del país buscando el antepasado por donde sea, ¿no? Bueno, yo ya tengo pasaporte europeo por ese lado, así que no tengo esa urgencia, pero me he encontrado con mi antepasado inca, ¿no? Digo, pero supongo que debo tener también algún otro antepasado, primo de Huayna Cápac o algo eh, que yo encantado, ¿no? De tener, claro. no tengo ningún problema. Sí, es En chistoso eso de mi, la como ruta de fuga se usa hoy en día, como ruta de escape. sí, bueno, en mi caso, en mi familia no podemos rastrear tanto la genealogía, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chibolo y mi abuela paterna, Nieves, era pues esta mujer que estaba sentada, ¿no? Hablaba mucho con sus hijos, pero hablaba en quechua, ¿no? Pero con los nietos no, ella no podía hablar porque a nosotros no querían que aprendamos quechua, ¿no? Y ella, cuando la gente mayor, mis tías, qué sé yo, ¿no? Hablaban de los abuelos, siempre hablaban de mi abuelo, del esposo de esta abuela, ¿no? Teófilo. Oh, él era muy blanco, era lindo, su nariz, los ojos, era increíble, era bello, ¿no? Ay, qué pena que los nietos no han salido como él. Pero tú saliste, quizás tu naricita, si te pones así de perfil. Y de la abuela lo que decían era fea. Era Mm. fea, era horrible, ¿no? Su nariz, no sé qué, ¿no? Y ahí me doy cuenta también que incluso dentro de las familias, la gente siempre ha querido ocultar a ese antepasado, aun cuando está vivo. Está ahí, lo tratas de ocultar en favor del antepasado blanco, ¿no? Claro, claro. Eh, sí, es loco, ¿no? Es loco. El libro este de Gabriela Wiener, Guaco Retrato, Sí, trata un poco de eso. pero me lo han recomendado mucho, me lo han recomendado mucho por eso. Mira, te cuento como para cerrar una historia cortita que me has hecho acordar de mi abuela. Mi abuela era muy, muy pituca, súper racista,
más que de costumbre, que con agresividad, pero digamos que soltaba todo el tiempo cosas sí, muy fuertes en ese sentido. Y mi mamá cuenta que una vez ella era también descendiente de italianos y no sé qué momento estaban, no sé si juntas o algo, pero estaban algo viajando por Italia y mi mamá le dice que ahí no tan lejos quedaba el pueblo de donde venían, de donde venía su familia, ¿no? Y si lo quería conocer. Y mi abuela dijo que no lo quería conocer. ¿Por qué? Le dice, no, porque yo no quiero ver de dónde vengo, algo así era, ya me corregirá mi madre si no lo cuento bien, pero dijo que no, no lo quiero ver porque, ¿sabes qué? No quiero conocer a mis antepasados porque mi abuela tenía los brazos grandes, decía, porque con estos brazos grandes que yo tengo, estoy seguro que todos mis antepasados tienen que haber sido lavanderas, así que no quiero ni conocer, así que no quiero ni ir, y no fue. Qué loco. Para que veas que todo el mundo tiene alguna inseguridad ahí que sacar, ¿no? Pero de ese tipo. Claro. Y yo le decía siempre, pero mamá, le digo, tú te bronceas mucho más que yo. Le digo, o sea, tú tienes, o sea, no sé por qué te pones, le digo, tan en ese plan de, siempre me celebras a mí que soy súper blanco, le digo, pero tú agarras mucho más color y te queda bonito. Y le jodía, no le gustaba que le diga eso. No, me decía, no, 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 no. ¿No? Como esas cosas quedan ahí tremendamente arraigadas y de las comunican, ¿no? Yo he escuchado mucho también, en mi familia no tanto, pues porque todo el mundo es blanco, pero sí en la gente que trabajaba en mi casa durante mucho tiempo, ¿no? Porque personas que han trabajado mucho, mucho tiempo en la casa de mi familia y, y, digamos, conozco a sus hijos, sus nietos, ¿no? Cuando nacían siempre también eran, no, ya salió blanquito, ya salió blanquito, te decían. Eso, sí, y como un mérito, ¿no? También incluso ante mí, ante el blanco, ¿no? Un poco como, mira, ¿no? Ha salido blanquito, ¿no? Como una especie de, también en busca de validación. Eso me has hecho acordar también cuando estuve escuchando la entrevista que grabaron para Jugo de Caigua, me parece que ha sido con Alessandra también Yupanqui, ¿no? Y con Ana María Sí, Mosquera Rosado. oye, es lo caso eso, porque uno piensa que esto de mejorar la raza ya quedó atrás. Ah, bueno, No. esa vaina está pasando ahorita y no necesariamente como, por ejemplo, cuando tienes a tu hijito y dices, ah, nació blanquito, qué sé yo. También hay un control del novio o de la novia en la familia, ¿no? Oye, pero estás saliendo con él, ay, 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 ¿no? Ese horror es recontra vigente y no sé, sería interesante como recolectar más estos casos, estas experiencias, ¿no? Porque he hablado con gente chivola, mucho menor que yo, que dice, esto pasa en mi casa, ¿no? Mi tía o mi mamá, mi papá, o sea, ejercen ese control. Y en gente que tú dirías todos son marrones, ¿no? Pero hay dentro de lo marrón hay tonalidades, pues, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Y, bueno, yo he visto, por ejemplo, a gente de mi familia ser censurada bueno, un poco más extendida, pero ser censurada por estar con un asiático, por ejemplo, ¿no? O sea, ya, o sea, más allá es, porque al final es pura endogamia lo que se busca, ¿no? Lo más parecido a mí, o de mí para arriba, ¿no? O sea, yo o más rubio, ¿no? O sea, sí. es como lo que desean, ¿no? Sí, es terrible, hermano. Pero bueno, ya tendremos. Ajá. Tienes que donar, Jaime, tus genes a un tipo de banco de semen, algo así, Como en el este doctor país. ese que tenía hijos por todos lados, ese médico de fertilización en Estados Unidos que ponía su esperma en todas las mujeres. Tengo que hacer una barbaridad de esas para ir diluyendo mi pelirrojismo, hermano. Pero bueno, voy a, voy a cortar la grabación aquí, Marco. Muy agradecido una vez más de que estés aquí. La verdad que, como siempre, un placer conversar contigo. No, igualmente, Jaime, gracias.